vivimos en comunidad, necesitamos de la comunidad, aunque algunos no lo crean, porque a veces dicen, no, pues es que yo desarrollo mi vida, ¿sí? ¿Y quién le trajo a usted la comida? ¿Y quién le pone a usted el agua en su casa? ¿Quién le trae la luz? Nosotros somos seres en comunidad. Y así de pronto una cosa es que la razón no me lleve a mí a discernir eso, no quiere decir que no estemos en comunidad. Y esos deberes y derechos también en la misma ley civil. Por eso es que aquí hay que trabajar mucho si la ley civil realmente está respondiendo a esa razón y a esa sabiduría y bondad de Dios. Aquí es donde hay que colocar un énfasis porque vemos que todavía nuestra sociedad es una sociedad muy al acomodo de los caprichos de algunos o a los intereses personales. Mire, es comunidad, pero que debe desarrollarse en una ley civil. Y esta comunidad nos la está haciendo entender ese coronavirus porque nos está diciendo, sí, ve, que es en comunidad. Aquí nadie puede decir, no, es que yo soy inmune porque yo vivo solo. No, usted también puede ser afectado porque hace parte de una comunidad y es evidente que la convivencia es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la sociedad. En el numeral 1954, el hombre participa de la sabiduría y de la bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos. Oiga eso, dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse. Ay, ay, ay. Aquí ya entonces entendemos por qué es que podemos decir que hay pecado. ¿Por qué hay pecado? Porque se nos entregó el dominio. Y nosotros somos los que dominamos esos actos y la capacidad de poderlos realizar con miras a la verdad y al bien. Mire hacia dónde tiene que tender. Por eso es que uno de los procesos siempre de diálogo, de restablecer las condiciones de las víctimas, se habla de la verdad. Hay que estar en la verdad para encontrar el bien. Porque si no se está aquí, la verdad, pues el bien es el que empieza a ser presente en la vida de las personas. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe el pecado. Las personas somos conscientes de que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Eso, alguien que me diga, no, es que yo sinceramente, pues, no lo entendí así o no. No, sí, lo sabe y lo comprende y sabe que es lo que no está bien. Eso, el mismo niño pequeño se esconde. El niño pequeño ya empieza a buscar siempre la justificación de algún acto hecho, pero sabe que es todo mal, que no correspondió porque en la realidad no está bien como la llevó a cabo. Entonces, desde pequeños sabemos nosotros, eso está muy claro para nuestra vida. Entonces, está escrita y grabada en el alma de todo y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Por eso es que estamos nosotros en la reflexión de esa voluntad de Dios, porque está por encima de nosotros esa realidad. Entonces hay que saber la voz y hacer interpretación de esa voz que habla en nuestra razón y siempre se nos ha dicho y es cierto, es en la conciencia del hombre donde habla Dios, es el lugar de encuentro de nuestro espíritu y nuestra libertad, para que
esta palabra a veces nos cuesta trabajo a nosotros, sometidos. No, ¿qué me vas a someter? El tema del sometimiento, entendido en una acepción negativa, siempre es una lucha, un enfrentarse, un dolerse, pero a mí no me tienen por qué obligar, yo no quiero que me obliguen. Y esa es la pelea que tenemos nosotros en ciertas edades de nuestra vida en la que lo volvemos, porque a mí, yo someterme, no me voy a someter y no quiero someterme. Y a veces no, porque el estar aquí en este lugar de poder reconocer más que someter, al poder reconocer que eso tiene su valor, es porque yo quiero una independencia, entre comillas, que es no reflexiva. Entonces a veces uno se enfrenta pero usted ¿por qué? No, porque no, y no, no es no, no es no. Y, o algunos por ahí que tienen una tendencia todavía, así nací y así me tienen que soportar. Y esa es a veces esa, esa parte negativa de una reflexión sobre lo que es el someterse. Por eso es que esta palabrita a veces nos cuesta trabajo entenderla en la acepción positiva, que es reconocimiento del valor que tiene esa palabra que me están anunciando y que se me está entregando. Ahí es donde tengo que tener la capacidad. En el numeral Monseñor, una pregunta. Buenos dije que días. por favor al final, si es tan amable. Bueno, ¿La escribes? Por favor. sí. Gracias. En el numeral 1955, la ley divina y natural, Gaudium et Spes número 89, muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Oiga esto, la ley que contiene los preceptos primeros y esenciales que nos dirige a nosotros hacia ese bien, hacia ese fin último que estamos buscando. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios. Raíz, la raíz está en eso. Pero volvemos otra vez a palabritas que no nos gustan. Sumiso. Entonces, cuando se habla de sumiso, ahí entendemos también la acepción negativa de que no puedo hacer nada que yo piense, sino que tengo que estar bajo la autoridad, y eso a mí no me cala, a mí no me gusta. Yo no voy a ser sumiso a nadie. Y este tema es un tema que reacciona violentamente en muchas situaciones, porque la sumisión la entendemos en esa acepción negativa. Por ejemplo, la misma frase de María Santísima empieza a ser un dolor para muchas personas. Esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Entonces, tema que siempre se toma por la acepción negativa, por aquella realidad que no tiene la reflexión en que sumisión se habla es de reconocer, entender, discernir a Dios. Ese es el tema. Y ahí debe estar esa palabra, no debe estar en otra acepción. Y ahí es donde nosotros debemos descubrir el valor que tiene. Dios es fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Entonces, aquí se nos revela el mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo como se ama a uno mismo. Elementos fundamentales. Pero empezamos por si hay amor a sí mismo o hay un rechazo. Hoy la sociedad está en sí mismo rechazando. Y aquí está todo el tema de la teoría de género. No me acepto como soy. Y al no aceptarme como soy, pues me cuesta entender a mi prójimo, por eso reacciono con una violencia, pero exacerbada. Y al no entender a mi prójimo, pues me cuesta
entender el verdadero Dios. Entonces manejamos una figura de Dios a mi acomodo, un prójimo que tiene que ser como yo quiera, porque así soy. Entonces, mire que aquí hay que hacer una reflexión. ¿Me amo a mí mismo? Y me reconozco, valoro y he descubierto el ser que se me ha dado. En esa misma medida puedo reconocer y amar a mi prójimo, porque realmente encuentro en él también muchos rasgos míos y muchos elementos que me hacen entrar en una verdadera comunión, porque el amor me lo muestra, porque es que aquí el tema es el amor, y este prójimo me hace ver a un Dios amoroso, tierno, misericordioso. Entonces, esa es la triada que tenemos que saber vivir. Mí mismo, prójimo y Dios. Esta está expuesta en sus principales preceptos y en el decálogo. Aquí vamos a entrar entonces en el siguiente elemento que trae la ley divina y la ley natural y que hace que se lleve a plenitud la ley moral. Esta ley se llama natural no por referirse a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la crea pertenece propiamente a la naturaleza humana, porque hace parte de esa naturaleza humana. Entonces aquí San Agustín nos lo aclara un poco más para que lo entendamos. ¿Dónde pues están escritas estas normas, sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda la ley justa. De allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia. No que ella migre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. Entonces, está inscrito, hace parte de nuestra condición. Cuando se habla de ley natural es porque está en la realidad propia del hombre. No de los seres irracionales, sino acuérdense que está escrita en la razón. Y es la razón la que nos hace entenderla, valorarla, descubrirla, discernirla. Pero tiene un fundamento, que sea la verdad. Y esta verdad en mayúscula es Dios. La verdad de Dios, revelada y manifestada y entregada a la humanidad como un referente. Entonces, ¿cuál es la verdad? El referente es nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación de esa verdad que hace entender nuestra naturaleza y nuestra condición humana y hace entender y discernir nuestra relación conmigo, con los demás y con Dios. Entonces, está escrito y es una ley justa. No está en parámetros de la ley, está hecha para favorecer a Dios y para que Dios se sienta bien y para alabarle, ¿no? Es una ley que me descubre y me hace entenderme, valorarme y descubrirme. Es una ley que me lleva a la plenitud, que no me deja en lo pasajero, sino que realmente me lleva a la condición plena de una humanidad que no se nos ha sido entregada. En el numeral 1955, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Vuelve otra vez a trabajar el mismo tema porque es ahí donde se inscribe. Esta luz o esta ley Dios la ha dado al hombre en la creación, hechos a imagen y semejanza suya. Entonces, hay que Yo no sé por qué. descubrir. ¿Será que en algún momento de mi vida me pusieron a hacer arepas y no me gustó? Yo qué voy a saber. Pero ahí lo hice. Yo creo que las arepas sí son bien interesantes en la ley natural. Bueno, esta luz o esta ley de Dios ha dado al hombre
pues el poder trascender de su propio ego, cuando nosotros hablábamos del ser espiritual, hablábamos precisamente de esto, y es poder entender que se nos ha impreso, y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Ya no será una realidad externa, sino estará grabada en el corazón del hombre. Y ese estar en el corazón nuestro, donde realmente lo único que tenemos es que entrar en nosotros y descubrir que esa ley está escrita y que es en la inteligencia donde podemos nosotros descubrir a Dios, amarle y vivir en plenitud con Él. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal en sus preceptos y en su autoridad. Es aplicable a todo hombre en este mundo. No es para unos exclusivos, ni para el pueblo de Israel, ni para los cristianos, no, es para todos los hombres. Por eso que dice, y todos los hombres de buena voluntad. Ese gloria, esas palabras de gloria están ahí, insertas en esa reflexión. Es para todos, y está diseñada para todos, y está expresada para todos, y todo ser humano lo puede vivir. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales. Nos dice Marco Tulio Cicerón, existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón, conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y apartar del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha ni derogada en parte ni del todo. Entonces, aquí es interesante entender la ley natural entregada por Dios como una realidad que es totalizante. Aquí a veces tendemos a eso. Con mucha frecuencia se dice, es que yo creo hasta la primera o segunda parte de la profesión de fe. Hasta ahí creo. Ya de ahí para abajo, pues me cuesta trabajo. Y lo profesamos como una oración. Y, por ejemplo, creo en la Santa Madre Iglesia. Ahí me cuesta trabajo. Y creo en unas cosas, en otras no. Por ejemplo, en el tema de los sacramentos es muy interesante. El sacramento que es una cenicienta y que tiene todos los peros habidos y por haber es el de la reconciliación. Entonces, yo creo en el bautismo, bien. Yo creo en la comunión, bien. Creo en la confirmación, bien. Ahí vamos bien y no hay ningún problema. En la unción de los enfermos, perfecto. Pero cuando se habla de la reconciliación, entonces el padre es un desgraciado, es un pecador, yo que me voy a confesar con un pecador. Es el mismo que bautizó a su chino, es el mismo que le hizo la primera comunión, es el mismo que lo lleva a la confirmación. Es el mismo. Y entonces, a veces aquí empieza uno a decir, no estamos entendiendo que es total, que es totalizante, no es parcial, no es al acomodo, no es a lo que me guste. Esto sí me gusta, esto no me agrada, aquí sí lo quiero vivir, aquí no lo quiero vivir. Entonces, es importante entenderla. Es una verdadera ley, inmutable, eterna, que es para todos y que no puede ser contradicha ni derogada en parte ni del todo. Es una
realidad que es totalizante porque nos lleva a la totalidad, no nos lleva a la parcialidad. No nos dice, es que le voy a dar la mitad de la salvación, ni le voy a otorgar la tercera parte de la salvación. Entonces, si usted cumple hasta aquí, es la tercera parte, si usted cumple hasta acá, es hasta la mitad, pero si usted la cumple hasta aquí, entonces es toda. No, es totalizante y es completa porque nos lleva a la plenitud. Por eso es que es totalizante y completa. Bueno, en el numeral 1957 la aplicación de la ley natural varía mucho y puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en la diversidad de culturas, ¿quién está por ahí con el micrófono abierto? Gracias. La aplicación de la ley natural varía de acuerdo a las épocas, las condiciones, las circunstancias, pero dentro de esa diversidad cultural, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres. Les impone por encima de las diferencias inevitables principios comunes. Entonces aquí está la realidad de los principios comunes. Hubo una época en la teología, y ojalá que también hagan una reflexión sobre eso, en los años 80, 90, se habló de la inculturación del evangelio. ¿Y qué era la inculturación? Sacar los principios comunes de esa cultura. Principios comunes que hablaban de esta ley natural y que realmente nos hacían uno en todos. Y es que nosotros no podemos descartar que la cultura de las personas, la manera de comportarse, tiene fundamentos buenos que son los que hay que rescatar y valorar y potencializar. Yo creo que el trabajo que se hizo precisamente ahora de la Amazonía está sobre esos principios comunes. ¿Qué es lo que en las culturas se descubre de esta ley natural? Que solo en el diálogo, en la reflexión, en la meditación y solo en el poder compartir con ellos se puede descubrir eso que es común. Pero no rechazar de que si no son católicos entonces no existen y deben ser borrados del mundo. Eso no tiene, no es principio de la ley. Es un principio de la ley que todos entren en comunión. Y entonces volvemos al texto de los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. Y cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Es un principio de comunión. Y cada uno entendía en su propia realidad. Y todo estaba en el que realmente fuera un principio de convergencia entre todos, que puedan realmente entender que hay principios que unen y principios que tienen el fundamento en esa ley natural, en lo que es la raíz que ella tiene, que la raíz es común a todos porque es el mismo Dios el que la crea. La ley natural es inmutable y permanente. Las variaciones de la historia subsiste bajo el influjo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas, incluso cuando se llega a renegar de sus principios. No se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades. San Agustín dice, el robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre, y que la misma iniquidad no puede borrar. O sea, el hecho en sí
en ninguna cultura está avalado. Ninguna cultura avala el robo. Y tiene su sanción, de acuerdo a la lectura que se haga y a la cultura como se viva. Pero mira que el robo no le quita ninguna importancia a lo que el Señor nos ha revelado. No la borra, ni la quita, ni la menosprecia, ni la relativiza. No, es robo en todas partes. Y eso es lo que quiere manifestar, que es inmutable y permanente. No es algo que se aplica de acuerdo a como hoy amanecí bien, entonces se aplica así. Hoy amanecí de malas pulgas, entonces se aplica de esta manera. Hoy no. Se mantiene siempre y subsiste siempre. La ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, bien mediante las adiciones de naturaleza positiva y jurídica. Aquí da el espíritu de la ley. Aquí debe estar y se debe fincar toda la jurisprudencia. Este es el espíritu y esto lo da precisamente la obra de la entrega de las bases morales que nos da Dios. Y entonces ahí están los principios y ahí están lo que es positivo y lo que es jurídicamente aplicable. Vamos a este momento que es el que a veces entra en discusión y ¿son todos capaces de percibir la ley natural? A causa del pecado, no siempre, ni todos, son capaces de percibir inmediata o con igual claridad la ley natural. O sea, ¿por qué a veces no la percibimos? Entonces, porque el pecado a veces impide que la veamos tal cual con la claridad y con la inmediatez que debería de ser. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. Pero entonces, en su pedagogía, Dios lo que dice es, como a algunos les cuesta trabajo por su pecado, como a algunos les cuesta trabajo entenderla inmediatamente, entonces mandó escribirlas en las tablas de la ley, para que de una manera escrita, de una manera que tenga un referente, pues se pueda ir a él y decir qué es lo que ella me está diciendo, porque naturalmente no la concibo, no la percibo. Entonces, el Señor entiende que entonces hay otra manera. Los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla alguna de error. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas. Entonces, aquí vienen los elementos que nos regala el Señor para poder la gracia y la revelación. Dos elementos que Él nos entrega. La revelación, todo lo que está escrito, para tener el referente, para de pronto entre dos o tres en la interpretación que se haga, de pronto no es la más adecuada, entonces tenemos la revelación y tenemos la acción del Espíritu Santo en su gracia, que es la que nos ayuda realmente en descubrir el verdadero espíritu de esa ley. De todo sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Lo habla el Concilio Vaticano II. La ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Entonces, inscrito ley natural en el corazón del hombre. Por su pecado, de pronto no es discernido ni percibido inmediatamente, con claridad.
entonces el Señor nos ayuda con la ley revelada y con la gracia para que realmente armonizada con la presencia del Espíritu Santo podamos discernirla y podamos verla con claridad. Hasta aquí me quedo porque de aquí en adelante viene la diferencia entre lo que es la ley antigua y la ley nueva, que es lo que está en el Antiguo Testamento, y la ley nueva, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta aquí quería que reflexionáramos para que tuviéramos ese contacto directo con lo que el Señor inscribe en nosotros, lo que la ley nos aporta, los elementos que Dios nos ofrece para poderla entender, discernir, que está en el lugar de la razón, o sea, para poder con la inteligencia hacer que esos medios, esos elementos y esa realidad revelada la podamos vivir y así generar ese ambiente propicio para llegar a la salvación. Porque todo esto está escrito precisamente para llegar a ese momento y está con ese fin. El fin es llegar a un día gozar de aquella presencia beatífica cara a cara con Dios en el reino de los cielos. Entonces, ahora sí, escucho las intervenciones y las dudas que hayan surgido de esta reflexión. Lo logré dormir a todos. No, monseñor, no estamos muy despiertos todavía. Gracias. Lo que pasa es que aquí sí no han servido desayuno, ni arepas, ni nada, y eso sí me tiene débil. Sí, muy interesante. Yo quería resaltar una cosa muy buena. Creo que era por allá a la altura del número 1957, 58, ese tema de la ley natural que se rescata a pesar de las diferencias en las culturas. Eso me pareció muy interesante como lo enfocó Monseñor. Y solamente quería agregar a lo que usted dijo tan bien dicho, que respecto de la inculturación, cuando se refirió a la Amazonía, inclusive a querida Amazonía, cómo esas cosas comunes subsisten allí, son las que hay que rescatar. Creo que lo estaba aplicando a la ley moral, pero también pensé que tenía en su mente las cuestiones de la vida eclesial, que no tendríamos que pararnos en las diferencias, sino en aquello que es común, por lo mismo, de la manera como terminó, que a todos los hombres les está inscrita esa ley natural. En fenomenología, eso que resulta común resulta ser también lo esencial, y eso es lo que me gustó que usted resaltara y que tenía en el fondo, para que cuando encontremos esas cosas comunes que se repiten en una cultura o en otra, en sentido moral o eclesial o litúrgico, las encontremos como esenciales. Santo Tomás en el contexto de estas reflexiones morales tenía una oración muy hermosa que quiero compartir con mis hermanos y la recuerdo así de memoria. Concédeme, Señor, te lo ruego, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una perseverancia que al final llegue a poseerte y una vida que te agrade. Eso es todo, Monseñor. Gracias. Gracias, Sergio. Muy amable. ¿Alguien más que quiera? Logré dormirlos a todos. Muy bien. Esa era la intención. Pacho está por aquí. Oh, Monseñor, no estamos dormidos. Muchas gracias por la charla.
Quedó todo muy bien explicado y entendido. Muchas gracias. No, usted muy amable. De verdad muy especial. He aprendido mucho, mucho y lo que me falta por aprender. Mil gracias. Bueno, y esta es una invitación a que desempolven por allá el catecismo de la Iglesia Católica para que se den cuenta que ahí están estos contenidos que a veces nosotros nos preguntamos. En una segunda charla, que si el Señor tiene a bien permitirlo, vamos a hablar precisamente de la ley antigua, que es todo el Antiguo Testamento, y la ley nueva, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es para también una invitación a que vean que hay un documento que nos ayuda a entender estas realidades que a veces nos preguntamos. José. Dígame, padre. ¿Alguna otra inquietud? ¿O? No, en realidad no, muy exactas sus precisiones y pues yo siempre, como se lo digo a usted y lo sabemos todos, tan agradecido de contar con usted como pastor, de su compromiso con nosotros y sobre todo del interés de mantener el rebaño reunido, que eso creo que es el sentido del pastor. De verdad, siempre charlas muy oportunas, muy al lugar y con mucho fundamento, pero sobre todo muy amenas. Lejos de dormirnos, creo que quedamos fue sin palabras. Fue tan claro el mensaje y tan contundente que poco quedamos por aportar o preguntar. Quedó muy claro además que, gracias a Dios, usted como pocos tiene un léxico y una pedagogía muy adecuada para estos momentos, que nos cala a todos, los que tienen más conocimiento y los que tenemos menos. Entonces, simplemente agradecerle y por supuesto, cuando quiera hacer su segunda charla, que aquí estoy en la programación de una vez para apuntarla, que tenemos muchos meses que vienen de coronavirus. Ay, Sí, Dios. eso Ay, veo que Dios. sí. Cállate. No hay ningún problema que en el momento que ustedes lo crean conveniente, pues seguimos con esta segunda parte de la El explicación. martes 28 en adelante, el día que quiera. Bueno, el martes entonces lo podemos hacer, que es la ¿Cómo siguiente. se llama la charla? Es lo mismo, la ley moral, pero ya en cuanto a la ley antigua y la ley nueva. Así se le llama a la siguiente parte. La ley antigua y la ley nueva. Martes 28 quedó programado. Bueno, señor. Muchas gracias a todos y bueno, espero, si quieren algún referente, todo está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica en esos numerales que les acabo de mencionar y que realmente son importantes para que volvamos sobre él. Está desde 1949 hasta la 1900. 49 coincide con la fecha de nacimiento de Monseñor, 1949. De Monseñor Juan Vicente Córdoba. La mía no. Claro. Yo soy un poquitico más avanzado. Yo soy modelo Claro. 62. Ay, ya le contaremos. 1960. 1949 y 1960 en el catecismo se encuentra toda esta reflexión y se encuentran todos estos referentes. Muchas gracias por el día de hoy y muy amable por la participación. Mañana nos veremos. Una pregunta y sugerencia al tiempo. Sergio y Monseñor, yo quisiera sugerir, ya que vamos a tener tiempo, porque pues sin querer decirlo, es una realidad que probablemente vamos a tener más tiempo, por no decir que se postergue esto, que no queremos ninguno, pero es una realidad. ¿Por qué no hacemos un programa pequeño, ameno, estructurado, y podemos sumarnos varios si quieren, o en catequesis o en alguna cosa, pero como un programa estructurado para, aparte de las charlas libres que son muy nutritivas y nos gustan a todos, también poder repasar estos conceptos,
No sé, Sergio, también si podamos de pronto hacer algún tema bíblico y nos podemos sumar varios también allí para hacer como capsulitas de estos temas y empezar a aclarar temas entre todos que probablemente muchos tengamos inquietudes, dudas o aportes también, porque veo que hay gente muy inquieta por allí que aparte de preguntar podría participar activamente y creo que sería muy valioso. Entonces, ¿qué opina Monseñor y Sergio y pues los demás? Sí, claro. Sí, sí, José, no hay problema. A mí me gustó mucho la metodología del conversatorio, el feedback que puede uno hacer en algunos temas. ¿Por qué en este tema pedí que fuera al final? Porque resulta que uno a veces empieza con la inquietud y en el numeral 150 y algo ya me estaba dando la respuesta. Entonces, por eso era que pedí que al final, porque esto es un consecutivo y nos va llevando a adentrarnos más y más y más y más. Por eso es que el catecismo tiene esa metodología. Pero poderlo hacer en un debate, sería muy interesante. Por ejemplo, hacer un debate que pudiera dos o tres personas, incluso antagónicas en cuanto a las posturas, poder aportar, no para confunde y gobernarás, sino para poder entender dos posiciones diversas. Y sería interesante que se generara una controversia, por ejemplo, o una discusión sobre temas que pueden y pueden llevarnos también a un discernimiento. Me parece muy Sí, muy bueno. interesante. Yo no sé, Dime. Pachito, de pronto contáctate a Miguel Aguilera, de pronto le podemos decir a Rafa o a Carlos, Monseñor y Sergio. Yo pienso que puede ser un tema interesante e ir, no sé, hacer como un foro semanal de este tipo de temas. Me parece muy bien, Sergito. Dale. Sí, a mí me gusta. Pacho, discúlpame. Sergio. Sí, me gusta la propuesta de Monseñor y así de pronto sí con el grupito un poco más ampliado para encontrar posiciones diversas que enriquezcan, ¿no? Yo estoy perfectamente de acuerdo y disponible. En cuanto a Biblia, si a ustedes les parece, que sí, a lo largo de las charlas he visto cómo hay esos fundamentos bíblicos de fondo en todas, ¿no? Esto que ha dicho Monseñor todo, pues. Entonces, si les parece a los organizadores, en algún momento yo puedo ofrecer un tallercito de exégesis bíblica que resulta bien interesante, lo puedo manejar a manera de taller, inclusive puede requerir hasta 2 sesiones de estas de por la mañana, me gustaría, previa a la lectura de un texto pequeño que yo les puedo proponer y Se nos fue, Sergio. Sergio. Sí, es problema de su señal, yo creo, de la señal de Sergio. Bueno, entendimos que un taller sería también muy interesante, porque eso es más participativo y hace que no ronquen tanto, sino que todos podamos aportar, que es importante. Y yo pensaría una cosa que me parece importante, ya que somos tantas personas, muchos de nosotros asiduos, pues pienso que podríamos establecer como un voluntariado y de la mano de Sergio, preparar esos temas y que varias personas de alguna manera participen en lo que Sergio considere. Yo pienso que enriquecería un poquito esto y ayudaría, por ejemplo, para que expongan el texto y de pronto la parte exegética y hermenéutica del texto y que Sergio modere el objetivo. ¿Qué opina, Monseñor? Y el aporte por ejemplo, cuando yo elaboré las catequesis, por ejemplo, había que está hecho en forma de lección divina. Sería muy interesante también hacerlo así, en forma de lección divina, en que tiene cada uno de los pasos, y esos pasos ayudarían a que intervenga uno, intervenga otra,
persona, otra, una mujer, un hombre, intercalemos todo y podemos compartir los momentos de una lección divina, por ejemplo, que tiene la parte de la lectura, la parte de la meditación, la parte de la reflexión, la parte de la contemplación. Entonces, me parecería que eso sería también bien interesante. ¿Habría otra forma? Perdón que me les meta, Roberto está hablando. Doctor, buenos días. Buenos días. Habría otra forma y puede ser novedosa. Se llama Trae tu respuesta. También, Trae sí, tu sí. respuesta. ¿Qué es traes tu respuesta? Lanzas una pregunta y búsquese la respuesta en diversos recursos. Es como un reto. Y se pueden exponer algunas respuestas si quieren sobre esa pregunta, pero quien dirige la charla trata de dar respuesta, por decir algo, la original. Y después todo el mundo contrasta lo que tiene con respecto a lo que se nos presenta y se reconstruye el concepto o la idea. Entonces es bonito. Entonces la idea es que la gente oye una pregunta, un comentario, una idea, tiene sus conceptos, si quiere los lanza al aire, si no, porque pues a veces uno decir, ay, voy a decir un error allá y no sé, ¿no? Entonces hay varias ideas y se conjugan en una al final. Entonces hay una especie de participación, donde trae tu respuesta significa haz tu respuesta en esa común unión de ideas, ¿sí? Que pues se concluyen con el moderador que se supone. En este caso sería el sacerdote o la persona que tenga preparado y evaluado eso. Es una idea, no quiere decir que sea Está muy buena, Roberto. Y yo pues quiero sugerir, estábamos esta mañana precisamente hablando con Pacho de estos temas sobre innovación y bueno, no solamente nuevas dinámicas, sino nuevas personas también. Yo quería sugerir, tú eres una persona muy mesurada, menos visceral que yo, menos pausada que el padre Manzano, y así tienes unas características muy especiales. A mí me parecería que tú podrías liderar un ejercicio como estos, sobre todo que tú tienes ese don de entrar en cualquier persona de una manera neutra. Entonces, a mí me gustaría, si tú quisieras, ya que es una dinámica bonita y nueva, por supuesto con la participación de todos y estaremos dispuestos, pero qué chévere que tú nos ayudaras con esto. ¿Qué opinas? Pues sería muy bonito. Habría que pensar las preguntas que son del día a día, ¿no? Y lanzarlas al aire con alguna anterioridad, ¿no? No de un día para otro, sino decir, para tal día trae tu respuesta, estudia un poquito, tal, y nos craneamos la idea, a ver qué pasa. Yo tengo una propuesta. Y sobre todo que, perdón, José, sobre todo con una realidad y con algo que es interesante. No sentir que si esa es mi respuesta, el Sanedrín le va a caer encima y va a ser llevada a la quinta paila del infierno, ¿no? Ojalá que la respuesta no sea buscada, o sea, en el libro, porque eso es una pregunta, entonces voy a buscar en el libro de la Suma Teológica o voy a buscarlo en el Catecismo, no, que sea una respuesta de lo que natural, de lo que yo viví en cuanto a la pregunta, cómo pasó esa pregunta por mi ser y cómo la he vivido y cómo la he reflexionado y cómo la he meditado, o en alguna ocasión me la hice y la respuesta es esta, o hoy es esta respuesta. O sea, en eso sí que no haya sino la espontaneidad, no hay ningún problema. Porque la idea es compartir y de pronto afianzar en una realidad de esa respuesta y de pronto si hay que aclarar en otra, pues aclararlo, pero pues con la debida prudencia y respeto que todos tenemos, pero quisiera que fueran unas respuestas personales, no que sea, y voy a buscar entonces por allá en la teología dogmática. ¿Qué es lo que tengo la última referencia que va a salir ahora en el decreto, no sé qué, y entonces lo va a poner de primero. No es lucirse. No lo voy a corchar. Carácter testimonial me parece muy bueno. Testimonio. Eso, en testimonio puede ser. Y que sea espontánea, que sea espontánea. Siéntanse libres en eso
y no con el prejuicio de que, ¿qué irán a decir cuando yo llegue a hablar sobre esto? No, esa es su respuesta, y Yo es tengo interesante una también. propuesta. Pregunta. Buen día, monseñor. Señor Buen día a todos. Sí, eso que Carlitos. pongamos en la charla que nos diste ahorita, había una parte donde su merced decía, bueno, escrito. No, pero es que mejor No, tráelo porque a lo de es más caro. Todos los humanos sabemos que sabemos lo que hacemos desde pequeños y sabemos que es pecado y no. Pero yo decía un mito que es lógico. Antes de esto, antes que no, como dicen ustedes ahorita, que no nos van a refutar o esto, es de que veníamos con una condición unos, ¿no? No todo el mundo, porque pues, ahí sí, y cuando no teníamos mucho conocimiento de Dios, el mito de que no, pues yo como rezo, peco y empato, ¿no? Entonces, también había desconocimiento y también cometíamos cosas pensando que por cualquier error que cometíamos íbamos a la parroquia, a la misa y ya quedaba perdonado todo, pero ahora con lo que dicen de los temas, sí, a mí más que todo yo sí me defiendo es con lo testimonial. Y pues cuando uno tiene hartas vivencias y más que cuando estamos en el recorrido de Maús ya unos añitos como servidor, pues uno tiene testimonios de más personas que le sirven como para hacer contestaciones a las preguntas que pueden sugerir los moderadores, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias, Carlitos. Muy amable. Yo tenía una pregunta, y es la siguiente. Tenemos un día que pues ya a la postre estando confinados nos da igual si es festivo o no, que es el viernes 1 de mayo, que pues Día del Trabajo no celebraremos porque trabajo ninguno. Entonces, yo quiero proponer, si están de acuerdo, aparte de los días normales, porque pues, todos los días tenemos de lunes a sábado, si el viernes festivo 1 de mayo, hiciéramos este panel interesante y nutritivo que sugiere el doctor Roberto, y le pido al doctor Roberto si tiene a bien ir haciendo como unos derroteros y poderlos difundir dentro de la audiencia en los días previos con tiempo para que la gente los traiga preparados y hacer algo nutritivo. ¿Qué opinan? Excelente. Súper. La fecha es buena. Esa pregunta fue directa al doctor Roberto. Doctor Roberto. Creo que lo llamaron al desayuno. No, ya. Es que mi mamá vino con la lista como yo pido el mercado a domicilio, entonces con la lista y faltan huevos. Pues hagamos el debate sobre eso. Hagamos el debate sobre eso, la lista Sí, que nos ha tocado oír. Sobre cómo las mamás tienen poder sobre los hijos. Ajá. La incidencia de los huevos en la evangelización. Exacto, sí, José. Eso es así. Entonces, no, claro que de acuerdo. Entonces, para el 1 de mayo, y ahí déjeme, entre hoy y mañana me craneo algunas cositas y se las hago llegar a través de Francisco. Bueno, para que miremos y armemos todo el plan del 1 de mayo. Excelente. Muchas gracias. Todas las ideas innovadoras que haya dentro de la audiencia, por favor, háganoslas saber para poder nosotros mirar la pertinencia y llevar a cabo. Tenemos nuevas personas que quieren dar charlas con contenido. Por ejemplo, nos alegra mucho que se lance al ruedo nuestro amigo Guillermo, que tiene cosas muy valiosas, Guillermo Quijano. Y bueno, así sucesivamente dentro de la audiencia yo sé que hay gente muy inquieta, con ganas y que tiene la capacidad. Pienso que de una manera, como lo diríamos coloquial, sería como salir de la oscuridad, salir del closet, la luz en estos temas y nos nutriría a todos. Entonces, hacernos llegar las propuestas, a Pacho, a mí, a Monseñor, bueno, a los que están aquí, todos que tenemos que ver. Dos cosas, programé el sábado 2, exégesis bíblica con Sergio, primera parte, y sábado 9, exégesis bíblica, segunda parte. ¿Está bien, Sergio? Perfecto, José, muchas gracias. Me había desconectado y no sabía en qué había quedado esto, pero muy bien. Es que el diablo se entró en mi computador un ratico, pero ya lo logré exorcizar.
Eso está muy bien, Sergio. Segunda Bueno. cosa, Ay, estábamos... José, Sergio también tiene él con la pedagogía de ictus, tiene también a veces unas pedagogías de ponernos a una canción y a partir de la canción hacer una reflexión o a partir de una dinámica también se puede hacer y así se puede Chéverísimo. desarrollar también. Sergito, ¿qué tal? Excelente. Hay una, perdona, meto ahí la cucharada un minuto. Resulta que cuando se presentan audios, muchas veces oímos más la interferencia que el audio. Ese es un problema que tiene Zoom. Podemos ver la imagen, pero el audio se oye siempre con lluvia o muy mal. Entonces a veces los tonos altos y bajos suenan mal. Eso no depende del Zoom, depende del equipo. Hay ciertos programas y software que reproducen mejor más que un celular o que un simple computador. Entonces cuando vayamos a presentar un audio, una canción o algo, hemos debido de ensayar primero el audio en Zoom y mirar hacer el ejercicio con unas 5 personas en transmisión en directo si realmente se escucha, porque lo que ha venido fallando constantemente son los audios grabados. Entonces, para que lo tengamos presente. Sí, Doc, Gracias. eso creo que se supera cuando se le envía al coordinador, en este caso a Pacho, y que lo coloque directamente él allá. Y creo que así nos ha funcionado mejor. Cuando lo Como colocamos, Pacho, eso como nos Pacho no ayuda. hace nada y no tiene nada que hacer y no le cargamos nada, que siga haciendo. Si vino a servir, que sirva de algo. Yo quisiera saber después de esta pandemia la esposa qué irá a hacer con ese pobre hombre. Nosotros tendremos que hacer un acto de justicia, reparación y propósito de no repetición. Algo así, sí, señor. Marianita, gracias por la paciencia, gracias por prestarnos a Mario Bros con su overol. Ajá. Hoy no tengo verol. Está bien. Bueno, sí. José, ahora sí siga en la programación. Estamos, sí, en eso. Yo quería sugerir algo y ya que Monseñor echó al agua a los de Ictus, ¿qué tal, Sergito, si los involucramos al grupo juvenil y tenemos un aire fresco con estos muchachos, ya que todos probablemente estén en la casa y pues tengan sus labores de colegio, pero pues también tengan algún ratico de 8 a 9 o 9 y media de la mañana, o por ejemplo un sábado, puedan ellos a sumarse. Incluso aquí tenemos gente que no ha hecho el alfa católico, entonces podríamos hacer algo de las dinámicas que tú tienes de Ictus y también podríamos manejar algo de alfa, sobre todo las cosas nuevas que Monseñor mencionaba. ¿Qué opinas? Me parece bien, me das tiempito, yo lo coordino con ellos y sí, me parece muy bien. Quizás busquemos a lo largo del día, porque tú sabes que los chicos son perezosos para estar conectados a esta hora, ¿cierto? Pero sí, yo lo voy cuadrando y te lo comunico a ti y a Francisco en su momento, de acuerdo con la idea de Monseñor. Excelente, bienvenidísimos, porque necesitamos aire nuevo. Y miren, estábamos hablando con Pacho y este tema también quería tocarlo. Y qué bueno que estemos aquí reunidos todos, que somos pues los principales actores de este tema. Ya de las cosas buenas que nos sigan extendiendo estos espacios, una de ellas es la posibilidad de seguir la formación. Número 2, la posibilidad de seguir haciendo oración en conjunto. Siempre bienvenidos al Rosario, porque esto no es un tema de hombres, es un tema de humanidad y de comunidad católica, siempre a las 5 de la tarde. Yo tenía una propuesta para el viernes 1 de mayo, en ese panel, ya que vamos a hacer varias personas, ¿por qué no hacemos el Rosario a las 7:30 de la mañana todos y todas antes de eso? Y ese día pues no se hace por la tarde, ya que es un día festivo y se deja descansar a la familia de estos medios. ¿Qué opinas, Pachito, y todos los demás? Yo no tendría ningún problema porque de todas maneras mi esposa no me molesta tanto. Entonces, Esposa a la iglesia. La iglesia debe estar feliz. Uy, entonces, yo creo que sí, para que tengamos el bloque de una vez en la mañana y poder estar juntos y ya de ahí en adelante poder descansar. ¿Está bien? Me parece muy bien. Pienso que ese día Rosario 7:30 y que sea ojalá un Rosario masivo. Y número 2, estábamos hablando con Pacho de seguir unidos en oración, Monseñor, yo creo, y lo que usted me decía
y me alegra mucho que nuestro querido obispo, su excelencia, Monseñor Juan Vicente Córdoba, esté enterado al día de todas estas cosas y además que esté consciente de que estamos haciendo un esfuerzo de oración grande con estas vigilias. Estábamos planeando, y pues hablando con Pacho, no sé si planeando, pero por lo menos yo sí la proyecté y pues creo que Pacho me dice que sí, porque ya lo tengo más empujado y más fregado que el carajo, no le queda otra cosa que decir que sí. Estábamos pensando en una nueva vigilia en 15 días, el sábado 9 o el viernes 8. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ahí sí tocaría volver a tener un contacto con usted para mirar el esquema, porque la propuesta es interesante, pero yo creo que nos va a tocar dinamizar un poco más. Es bueno la participación de todos, es bueno, pero al mismo tiempo también no se hace dinámica, y es que 12 horas, créame, José, sentado no es nada fácil. Es bastante preocupante. Podríamos empezar a entender que hay que reducir un poco el tiempo, porque es que no es lo mismo cuando nosotros hacemos vigilia en los retiros, porque se entra y se sale y se queda un grupito y sale un grupito y entra y cambia. Entonces esa rotación pues ayuda mucho en las vigilias que nosotros tenemos en los retiros. Pero aquí, imagínense usted estar todo el tiempo muy pendiente del computador o muy pendiente del celular, eso se vuelve un poco pesado.